profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré. El profesor me dijo, no pueden entrar alimentos a la clase. Y como yo soy un bombón, no entré.